de 5 a 10 por Nueva Vida. Y estamos listos porque ya llegó. Buenos días, don Seferino. Buenos días, Fernán. Buenos días, Moraima. Buenos días a toda la gente que nos ve a través de las redes sociales, a través del canal de Liberty, a través del canal de La Mona, a través del canal de Panamá, a través de todos los canales que nos ven. Gracias por estar conectados. Gracias porque esta emisora ha demostrado por años que se merece el puesto que tiene, el puesto número 1. Esta emisora la escuchan más de 100 personas, para que usted sepa. Sí, es verdad. Más de 100 personas. Yo creo que sí. Y estoy feliz. Oye, estuve conectado al movimiento y a lo que estuvo pasando con Agustín. Ajá, con Agustín Live. Qué tremendo, Yo quería hablar con él, que por cierto, está por ahí. Yo quiero hablar con él. No, ya se fue, pero lo conseguimos. ¿Qué más quieres? Estuvo aquí. Bueno, pues que yo necesito. Usted dice que si está en el estudio. Que si está por aquí, sí, porque yo quiero hablar. Porque siempre decía, está desayunando, pues yo quería desayunar con él, quería preguntarle unas cosas, tú sabes, porque tengo en casa ya, tengo en la parcela tengo unas situaciones que quiero hablarlas con él, a ver qué me aconseja. Usted está inmerso también en estos temas. Tengo allí una situación, tengo unas gallinas que están que son de la izquierda a derecha, tengo otras gallinas que son de la izquierda a izquierda. Del centro, centro izquierda. Pero mire, no apareció nadie que se atreviera a hacer un debate con él. ¿Usted cree que usted podía ¿Un debate? hacer? Ajá. Bueno, depende de qué tipo de tema vayamos a tocar. Usted se tira. Claro, depende del tema que sea. Señores, apareció el primero. Exactamente. A mí nadie me dijo nada. Si no, yo hubiese venido y hubiese debatido con él. ¿Verdad? Porque, pero sí, yo tengo allí y bastante experiencia porque tengo unas gallinas que, como te dije, son de la izquierda a derecha y otras son de la derecha a centro, de otras de la... Es que tengo unas situaciones que quiero hablarlas con él. Conflicto, pero eso lo hacemos después. Pero ya él se fue. Bueno, pero volverá. Claro. Él vuelve. Yo escuché que él tenía una novia puertorriqueña, yo no sé si eso es cierto. Bueno, eso... Una novia puertorriqueña, yo escuché. De verdad. Tenemos una exclusiva, señores y señores. Pues no sé. Yo no sé. No sé. Así que volverá a Agustín Live. Yo lo traigo para Manchurria, así que pendiente. Oiga, qué bien usted se ve esta mañana. No, yo definitivamente últimamente se está viendo mejor. Me estoy dando mascarillas con manteca de ubre. Estoy haciendo haciendo unas cositas para unos ajustes, tú sabes, unos ajustes. Muy bien. Con manteca de ubre. Sí, mascarilla para la cara. ¡Claro! No. No, pues que... No. Tú te haces mascarilla de algarroba, que yo me haga mascarilla de manteca de ubre. No es nada. No es lo mismo. Tú no sabes si es lo mismo. ¿No lo has probado? Pues. No, pero el plegoste que eso debe dejar, manteca de ubre. Cada cual se hace, ¿verdad? Claro, no, y hay sacrificios para verse así. Exactamente, sacrificado. No. Claro, y la alimentación. Yo por la mañana me levanto. ¿Qué come? A las 4:30 a veces me como un sancocho. A las 4:30 de la mañana. De los de Ferna. Muy bien. Claro, por eso es que se ve así también como se... Por eso es que nos vemos como nos vemos. Claro. Con esa piel tersa. Sí, suavecita, nada de poro. Yo no le veo ningún poro abierto. Pues mira, una mascarilla de manteca de ubre. Exacto. Yo quiero hablar hoy, mira. Ajá. Esto voy a contar historias verídicas. A ver, nosotros le creemos todo. Mira, Limber de Uva. Ajá. En el 2017. Ajá. 3 años ya, 3 años. Si mi mente no me falla. No, 4 años. Que de seguro le está fallando, pero le creemos. Ey. Espera, Moraima. Para el 2017, Ajá. Moraima, mira esto, Moraima. 2017. Para el 2017, para el mes como de marzo y abril, por ahí, por esos meses, él hizo una terraza, un deck en madera, una cosa bien bonita en la casa. Él estaba bien lucido con eso. Ahorró un tiempo, una cosa bien bonita. Ahorró un tiempo, unos chavitos que tenía, hizo una madera bien bonito. En la casa estaba contento, invitó a todo el mundo. Luego, para marzo, abril, por ahí más o menos, del 2017. ¿Qué pasa? Hizo una inauguración, una cosa bien bonita y él bien lucido. Puso una hamaca, bien lindo. Sí. Pero ¿qué pasa? Ese mismo año vino el huracán María. Wow. Sácata. Le llevó todo.
Tacho, se llevó todo lo que él invirtió allí en madera. Pero bueno, eso lo tiró de Junco, eso llegó a Piñones. Qué pena, man. De Junco a Piñones. Sí, habían cines y cosas allá en Piñones, de lo que él había preparado. De lo de él. ¿Cómo usted sabe que era de él lo que estaba en Piñones? Pues yo no sé, eso me dijo él. Sí. Me dijo que se había llegado allá, ¿cómo lo reconoció? No sé. La cosa es que yo, que digo, eso duró poco. Qué pena, ¿eh? Me duró poco, dijo él, me duró poco, se puso triste, tuvo un tiempo. Claro. Entonces ahora no tiene nada porque él dice, tiene miedo. Claro. ¿Ves? No tiene el presupuesto que tenía en ese momento. Para menos, imagínate. Me duró poco. Mi tema de hoy es, me duró poco. Me duró poco. En el caso mío, todo otra historia verídica. Ajá. Unos espejuelos, mandé a hacer unos espejuelos. Ajá. Unos espejuelos, una receta, una cosa bien tremenda. Cogí una montura que me salió carísima. Ajá. Carísima. Y yo ¿qué es carísimo para usted? Bueno, yo me costó como 28 pesos me costó. Ay, Dios. Wow. Pero mira cómo se ríe. Bueno, como ella tiene el banco virado. Claro, ¿sabes? Como ella tiene ningún banco virado, pero para ella 28 pesos nada. Claro, sí. Ya te carísimo, wow. Una montura que es lo más importante, los ojos. Pues, por eso invertí 28 pesos. Claro. Por eso invertí 28 pesos. Dolieron. La visión es importante. Me hicieron un examen profundo de una cosa, y me hicieron unos espejuelos, unos bifocales, pero una cosa bien tremenda. Me llevo los espejuelos para casa. Muy bien. Me apuesto a dormir. Puse mis espejuelos al lado de la mesita de la noche. Y por la mañana no encuentro mis espejuelos. No los encontré. Y busca los espejuelos. Y cuando me doy cuenta, los espejuelos estaban en el balcón. ¿Que los había puesto allá pensando? No. ¿Qué? Mi perro Chupi. ¿Qué hizo Chupi? Agarró mis espejuelos y se los llevó. Y lo estuvo masticando en el balcón. Olvídate. Hasta que yo vi, bueno, no servía para nada. No servía para nada. Y yo dije, me duró poco. Fíjate, pues, ¿sabes qué? Que a mí me pasó algo igual. Ajá. Con unos espejuelos precisamente. Sí. Entonces yo me los puse, eran nuevos, pero de unos pocos días. Ok. Y yo me los puse en el bolsito de la camisa. Ajá. Y de repente le voy a enseñar a unos familiares unos ovejitos que habían en una jaula. Ajá. Y entonces pues entré para allá para la jaula y me agacho. Aparentemente fue que me agaché a coger uno de los ovejitos y ahí el espejuelo se me salió del bolsillo de la camisa. Y los pisaste. La cosa es que se me desaparecieron los espejuelos, no sabía dónde estaba. Los conseguí unos días después. Ajá. Cuando vuelvo otra vez y miro para el piso de una esquina. En la jaula. En la jaula de los eran no unos te cabros, creo. Unos cabros. Los habías dejado allí. Sí, oye, se le cayeron. Tan decentes esos cabros, no le hicieron nada. No te creo. Estaban nuevos. Dijeron, ese es de nuestro amo. Déjalo ahí. Sí. Pero ¿qué pasa? Que, pues, los perdieron el aumento. Los cabros, pues, el cabro, pues, a veces apesta un poquito. Ya. No. Muchacho, y eso se le impregnó a la montura. Ajá. Y a los cristales, papá. Pero es que se le di grisel. Hubo que decobizarlos. Me duró poco. Pero limpiándolo no le quita el olor. No. Mira, que lo que tienen cabros saben de lo que estoy hablando. Eso no sale. Por eso que dice, te apesta a cabro monte. Te apesta a cabro monte. Eso es serio. Porque es una peste que no se va, es una cosa mala. ¿Verdad? Sí. Pero una cosa. El chivo es así. Sí. También es lo mismo. Es lo mismo. Mira, otro ejemplo. Ok. El nene de Gaby. Le compraron todo para la escuela. Ajá. Todo, bulto, libreta, uniforme, todo. Y vino la pandemia. Bulto nuevo, todo. Le duró poco porque no lo puede usar. Todo nuevo, sí, porque era enero. ¿Verdad? Exacto, en enero. En enero. Le compraron un bulto nuevo para que empezara. Porque acuérdate que vienen de sí. ¿Verdad? ¿Cómo se dice? De la cosa esta. No de enero. ¿Qué? Cuando en agosto. ¿Te acuerdas que la pandemia empezó? En marzo. Empezó en marzo. Y entonces y se esperaba que en agosto empezaran. Y le compraron todo. Se supone que en agosto empezaran. Sí. Pues le compraron todo. Bulto, todo, pa. Y le duró poco porque ese nene creció. Bendito. Ya la ropa no le sirve. Ya los zapatos no le duró poco, pues si no casi no lo usó. Bueno. Eso sí que es triste. Otro ejemplo, con este vamos al público. Compré una bombilla. Ok. Una bombilla para la roseta de la cocina. Ok. Y esa bombilla, pues yo la compré de esas que vienen que son halógenos. Sí. Que vienen en un paquetito plástico. Ajá. ¿Verdad? La compré.
Me salió como en 8 pesos. Ajá. Yo dije, pues este es buena. Pues cogí de la mejorcita. Ok. Llego a casa. A ver, ¿y qué pasó? Abriendo el plástico, porque es duro. Mira, la piqué con una tijera de plástico arriba y cuando... Rax. La bombilla, ¡guau! No le creo, no. Y la bombilla cayó nueva. Se tiró. Cayó, Le duró poco. Ya hasta ahí llegó. Me duró poco. Me duró poco es el tema esta mañana. Le duró poco. Yo creo que a todos nos duró poco algo de la pandemia para acá. Yo he conocido personas que han sacado el carro nuevo del dealer. Yo sé de alguien sacándolo del dealer, saliendo por el portón, ¡pam! Ahí está. Lo chocaron. Ahí está. Ven. Vamos a la gente, Fernan. 787-993-9700. Adelante, buen día. Me duró poco. Sí, buen día, bendiciones. Buenos días. Bendiciones. Yo me compré una capa Armani con bifocales y todo. Oye. Y me monté la hueva, porque yo trabajo en el municipio allí de Castaño. Ajá. Y me puse la capa para parquearla cuando vine muy por otro lado, el tiempo me la llevo y otro me la pachagó 600 pesos botados. ¿Qué me dice usted? 600 pesos, papá. 600 No duelen. son 28 como tu montura. No. Bueno, pues. Pero dependiendo del presupuesto que el hombre. Yo, para mí, 28 pesos es 600 de él. Exacto. Con mis 28 son 600 de él. Exacto. Son como 25,000 tuyos. ¿Qué 25,000 millones? 25,000 chavitos míos. Pero pasa, Fernan. Mira, tengo un pana que nos está diciendo, Joel, nuestro amigo de allá de Conérico, dice que dile a don Seferino que me compré un aire acondicionado hace un par de días y un bajón de luz me lo fundió. ¡Ay! ¡Duró poco, nene! Señor, un bajón ¡Te de duró luz. poco! Mira, hace poco A ver, yo fui a la panadería. Una panadería bien famosa allá en mi pueblo. Ajá. Que hacen un pan bien rico. Bien calientito. Bien una cosa, pero bien rica. Y yo compré una libra de pan. Ajá. ¿Verdad? De agua, a mí me gusta de agua, el que es durito, ese me gusta. Sí. Pues yo llego Pero usted lo puede comer. Claro. Eso se ablanda en la boca con la baba. Claro. Sí, seguro. No, ¿para qué pregunté? Pues eso ¿Pero eso qué por pasó? más duro que sea, eso Sí, se ablanda. Eso está hecho para eso. Claro. Esas glándulas son para eso. Exactamente. Sí. Ya no vuelvo a preguntar. Mira, Moraima, compré una libra de pan calientito y arranco para Manchurri antes de que se me enfríe para llegar a la casa y me encontré con los vecinos afuera. ¿Y sabes qué? El pan me duró poco. Se lo comieron. Nacho, me lo quitaron. Yo me comí un pedacito, se lo repartieron entre ellos. Lo demás se fue. ¿A ti no te pasa que tú llegas a tu casa con un pedazo de chisqueo, con algo y tú dices, que casi ni lo probé? Exacto, sí. Brincan como pirañas en tu casa. Ni preguntan. ¿Ves? Así Me es. duró poco. Me duró poco. Exactamente. Me duró Juan. Buenas, Juan. Buenos días, don Cefe. Qué bueno, Juan. Juan, quiero felicitarte por esta semana. Gracias. Fue un tiempo espectacular. Ajá. Lo fue. De verdad que sí. Así es. Fue un palo, Agustín Laje, yo lo vi y de verdad que me encantó. Así que te quería felicitar. Fue una cosa espectacular, de verdad que sí. Pero nos duró poco, se nos fue. Ahí tienes un ejemplo. ¿Duró Se nos poco? fue. Lo traemos otra vez. Por eso, Sí. hay que traerlo. Vamos a traerlo Yo lo otra dije, vez. hay que llevarlo a Manchuria. Hablar allí. Hablar allí. Claro, allí tenemos que poner las cosas en ¿Pileta se orden. atreverá a hacer un debate con él? Pileta, claro que se atreve. Doña Pileta, y que me ayude a organizar las cosas. Yo tengo allí la gallina Muy bien. revuelta. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué ya no queda? ¿Qué nos queda? ¿Nos Sí, vamos? sí, no, tenemos que. Tenemos que- Adelante, tenemos adelante. que ir, dale. Hello. Buen día, buen día. Hello. Hello, Buenas. Hola. buenos días. Buen Buenos día. días. Buen día. Nos duró poco Agustín Laje, Sí. me duraron poco los espejuelos. Ay, A mí también, maldita suerte con los espejuelos. bendito. Más de $500 Oye. debajo de la goma de mi carro. Ay. Muchas gracias, me duró poco. Ay, bendito. Debajo de la goma del auto. ¿Y qué tú me dices? ¿Qué tú me dices cuando tú vas a un sitio de estos de detailing Ajá. Ajá. y llevas tu auto a detailing? ¿A dónde? A detailing. Sí. Y te hacen una limpieza profunda y te limpian todo, una cosa espectacular y gastas más de 300 pesos. Y cae un aguacero. Y sales de allí y no para de llover. Te Hay duró gente que poco. tiene una puntería para, ¿verdad? ¿Qué? Para que le dure poco los lavados de carro. Y eso pasa. Sí. Eso pasa. A mí, por eso es que el mío, pues,
No, el tuyo es raro ver lo que se que. Sí. Llevarle un detailing. Por acá, adelante. Aquí está, Buenos días. Buenos días, bendiciones. Buenos días. Soy Rey. Mire que tengo que contar esto. A mi yerno cumpleaños y le preparamos una mesa con el cake que costó $40. Oye, bueno. Y la nena, que era chiquita, se quiso, ¿verdad?, hacer la presentadita. Ay. Y agarró el cake y el cake cayó reventado. Ay, Y no ay, logramos ni cantar ni nada. Después lo no, porque la mamá regañó a la nena y el papá no quería que regañara a la nena. Y aquello fue un revolú, pero yo me río cada vez que lo recuerdo. Duró poco. Duró poco. O sea, que la poco el fiesta cake. duró poco. Y Le la duró fiesta, poco. imagínate, si se puso todo el mundo a regañar. Un cumpleaños sin bizcocho. Sí. Exacto. No, un cumpleaños sin bizcocho no es bizcocho. No O sea es que cumpleaños. había bizcocho, pero La nena lo tumbó. Yo hubiese tratado de salvar lo que se pudiera del piso. Claro que sí, lo que cayó para Sí, arriba, eso lo picamos y nos lo comemos. claro. usted lo hubiera hecho, ¿verdad? Claro que sí. Lo Claro. reparto de ahí mismo. Yo Eso también. Tú lo sacudes y sigue para adelante. Sí, Tú exacto. sabes lo mal que se debió sentir esa nena. Oye, y la ley de los 5 segundos. Que si algo cae al piso, Exactamente. tienes 5 segundos para rescatarlo. Exactamente. O sea, Exactamente. y Dame pues, 5 eso- segundos antes y te lo comes. Por la Sí. pandemia eso no se elimina. Eso No, duró poco. Me pasé blower y plancha. Y llovió. Y A mí eso me pasa todos los días. Y el clima no me ayudó. Sí. Porque a veces no es ni que llueve, a veces El es el clima. rocío, el rocío también. Exactamente. Mira, Eso le pasa mucho a Rocío. Una amiga. Esta se mete en la vida de la gente como. ¿Quién le dio derecho a ella a hablar de Rocío? No sabemos. Me refiero a Rocío en la mañana. Como la sacas a relucir así, sin son ni ton. Nene, Rocío en la mañana. Ella se mete en la vida de la gente. Rocío. Déjala. Deja a Rocío quieta ya. Vamos a la otra. Buen día, Hello. buen día. Rocío. Ay, no. Hola, buen día. Buenos Buen días. día. Me está llamando Me Rocío. duró poco. Ustedes saben Ajá. que por la pandemia Sí. no se puede medir ropa en las tiendas. Sí. Exacto. Sí. Aprovecha un especial como Don Cefe. Ajá. Compro 5 blusitas. Ay. Las traigo a mi casa. Ay. Se me olvidan. Paso el mes. Ea. Y cuando me las miro, no me servían. Y como ya pasaron 30 días, No Me te duró la poco. quisieron te cambiar. duró poco. ¿Y qué tú me dices del que compró camisa cuando empezó la pandemia? Ay, Dios Ay, mío. O pantalones. Sí. Ese día. Cuando el día empezó, antes. cuando empezó la pandemia. Empezó un lunes, ¿verdad? Fue un lunes. Y que fue de Sí. shopping ese weekend. Ajá. Fue un lunes así mismo, marzo 15, lunes. Y primero no se lo pudo poner porque la pandemia estaba encerrado. Y segundo, cuando abrieron el país, había subido como 15 libras. Wow, Había subido como 15 libras. De esa camisa le quedaba como toga graduación. Bueno, nos vemos, Qué tremendo, muchachos. Nos vemos el próximo lunes a las 6:30 de la mañana. El segmento de Don Ceferino, como todos los lunes a las 6:30. Me consigue en las redes sociales de Gaby Alicea, Facebook, Instagram y en YouTube Gaby Alicea para que disfrute de sano entretenimiento, para invitaciones para su evento, boda, ver, a ver, quinceañero, empresa. Llame al 450-1841, 450-1841 y con mucho gusto estaremos en su actividad amenizando y llevando un poco de entretenimiento. Ok, al 450-1841. Dios lo bendiga, muchachos. Esto me dura Pero tan duró poco. No dura poco, esto Duró es menos. poco. Duró poco. ¿Y por qué a mí no me dan como Agustín Laje, 2 horas? Vamos a pausa y volvemos. Es lo que desayuna, es A lo que desayuno, Dios lo bendiga. Y un saludito a Magdiel, A Matiel. Matiel tiene una hora. Sí. Matiel tiene una hora. ¿Qué ¿Qué está pasando aquí? No, esto hay que resolverlo. Dios lo bendiga. Sí, sí. Don Ceferino.